بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Queridos hermanos y estimadas hermanas, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Después de este emotivo momento que hemos tenido con nuestra hermana Isabel, después de haber abrazado el Islam, después de haber hecho su shahada, después de habernos contado qué fue lo que le motivó o lo que le motivó a ella volver al Islam, después de haberle explicado por encima cuáles son los pilares del Islam, hizo su shahada, está complacida, una hermana más, alhamdulillah, y después de eso vamos a proceder con nuestra clase. Así que, queridos hermanos, la clase de hoy es la número 10. Hoy tenemos la clase número 10, beneficio número 8. Como hemos dicho, durante 3 clases hemos estado viendo el beneficio número 7, 7.1, 7.2, 7.3. Hoy tenemos número 8. ¿Cuál es el beneficio número 8? El beneficio número 8 es aprender lo que es min al-Israiliyat, o aprender lo que son al-Israiliyat. Como habéis escuchado, al-Israiliyat. ¿Qué son al-Israiliyat? Esta historia que o que estamos estudiando forma parte de ellas. Vamos a aprender hoy qué es al-Israiliyat, o qué son, cuál es su fiqh, su jurisprudencia, si las podemos narrar, dónde las encontramos, si existe algún tipo de limitación o prohibición, si existe algún tipo de error al llevarlas a cabo, de dónde proceden, por qué ese nombre. Inshallah, queridos hermanos, estimadas hermanas, un segundo, por favor. Un segundo, por favor. Parece que tengo la cámara encendida aquí. Bien. Al-Israiliyat, queridos hermanos y estimadas hermanas. Al-Israiliyat son, para que lo entendáis de una forma sencilla, son historias relacionadas con y protagonizadas por Banu Israel. Esa es la base fundamental en cuanto al significado o definición de esta palabra o de esta expresión, Israiliyat. Para que lo entendáis de una forma más sencilla, son historias que acontecieron a las personas que vivieron antes del profeta Muhammad, antes de la venida del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Para entender esto un poquito mejor, tenemos que presentar un hadith. Vamos a ir paso a paso para que lo entendáis, inshallah, de la mejor manera. El hadith que os voy a presentar está en Sahih al-Bukhari, es el número 3202. Dice, عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم السلام. Traducción: narró Ibn Umar, el hijo de Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, que Allah esté complacido con ambos. Karim viene de karama, muchos lo traducen como generosidad, otros lo traducen como nobleza. Vamos a traducirlo como generosidad.
O al-Karim puede ser el generoso, pero también puede ser el noble. ¿Sí? Entonces el hadith dice el Nabi alayhi salatu salam, el noble, hijo del noble, o mejor dicho, el generoso, hijo del generoso, hijo del generoso, hijo del generoso, Yusuf, el hijo de Yaqub, el hijo de Ishaq, el hijo de Ibrahim, que la paz sea con todos ellos. El hadith está en Bukhari. ¿Qué significa esto? Significa que desde Ibrahim alayhi salam hasta Yusuf alayhi salam, de padre a hijo, todos han sido profetas de Dios. ¿Sí? Esto tenemos que entenderlo muy bien para cuando hablemos de Banu Israel. El profeta Ibrahim alayhi salam conocemos que tuvo dos hijos, ¿sí? Ishaq por un lado, Ismail por otro lado. De la parte de Ismail es de donde desciende mucho más tarde el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. De la parte de Ishaq, que también fue otro profeta de Allah, nació su hijo, que fue otro profeta de Allah, que se llamaba Yaqub alayhi salam. Yaqub tuvo otro hijo, tuvo 12 conocidos, pero uno de ellos era Sidna Yusuf alayhi salam. Entonces Ibrahim, su hijo Ishaq, su hijo Yaqub y su hijo Yusuf alayhi salam. Bien, cuando vamos al padre de Yusuf alayhi salam, se llamaba Yaqub, era un profeta de Allah alayhi salam. Yaqub tiene dos nombres. Yaqub tiene dos nombres. Uno de ellos es Yaqub y otro de ellos es Israel. ¿Sí? El profeta Yaqub también se llamaba Israel. No como el estado que conocemos, no. Israel. Entonces, Banu Israel son los hijos de Yaqub alayhi salam. Tuvo 12 hijos. Uno de ellos se llamaba Yusuf alayhi salam, otro de ellos se llamaba Binyamin, que era el más pequeño, el mayor es Yehuda. Eran 12. ¿Sí? Bien. Cada uno de esos hijos tuvo familias, se extendieron y cada uno de ellos tuvo una tribu. ¿Sí? Y de cada una de esas tribus nacieron en generaciones posteriores miles o millones de personas. Todo eso, los descendientes de los 12 hijos de Yaqub, es decir, los descendientes de los 12 hermanos y del que uno de ellos era Yusuf alayhi salam, todos ellos se conocen como Banu Israel. Banu Israel. Entonces, cuando decimos los hijos de Israel, nos referimos a toda esta comunidad, a todas las personas que todavía no había llegado el profeta alayhi salatu salam y que vivían, tenían experiencias y muchas de ellas se han anotado en los datos históricos del Islam. ¿Ok? Entonces ya tenemos lo que es Israeliyat. Esta historia del niño, del monje, del brujo y del rey, forma parte de al-Israeliyat. ¿Por qué? Porque ocurrió antes de la llegada del profeta Muhammad alayhi salatu salam. Bien. Tenemos que entender, inshallah, si estas historias se pueden narrar o no. Las historias que ocurrieron antes de la venida del profeta Muhammad alayhi salatu salam se pueden narrar, no se pueden narrar, nos mantenemos al margen, las prohibimos, las aprobamos todas. ¿Cuál es el fiqh? ¿Cuál es la jurisprudencia en relación a este tipo de historias? Para esto tenemos que entender dos tipos de, o mejor dicho, dos hadith, donde el Nabi alayhi salatu salam nos habla de ello. El primer hadith está en Sahih al-Bukhari, número 4215. El profeta Muhammad alayhi salatu salam dijo, hadith narrado por Abi Hurairah radiyallahu anhu, el mensajero de Allah, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, dijo, no descreáis a la gente del libro y tampoco les creáis. ¿Sí? No les descreáis y tampoco les creáis. Término medio. En vez de eso, dice el profeta alayhi salatu salam, decid, tenemos fe en Allah, creemos en Allah, en lo que se nos ha revelado y en lo que se le ha revelado al profeta Ibrahim, Ismail, Isaac, Ishaq, Jacob, Yaqub y a las tribus de Israel, ¿sí? Banu Israel. En lo que se le dio a Moisés, Musa alayhi salam, y a Jesús, Isa alayhi salam, y en lo que se le dio a los profetas de su Señor. No hacemos
distinción, muy importante, no hacemos distinción entre ninguno de ellos. Y somos musulmanes que nos sometemos a él, es decir, Allah. ¿Veis qué hadith más bonito, subhanallah? Menciona a todos estos profetas, menciona a Banu Israel, menciona que no debemos diferenciar entre uno y otro, o mejor dicho, no hacer distinción, este es mejor que este, y que somos musulmanes que nos sometemos a Allah. Lo importante es, ni los descreemos ni decimos que son falsas las historias, y tampoco decimos que son verdaderas las historias. Ese es el hadith fundamental. Pero hay otro hadith que está en Sahih al-Bukhari, número 3274, y también está en Jami' at-Tirmidhi. Hadith evidentemente no es necesario decir que es Sahih cuando está en Bukhari. Dijo el Nabi alayhi salatu salam: بلغوا عني ولو آية وحدثوا من بني إسرائيل ولا حرج. Repito, بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا. Y ahora viene la advertencia. Vamos al principio. بلغوا عني ولو آية. Transmitid de mí, aunque sea una palabra. Nabi alayhi salatu salam dijo: transmitid a la gente de mí, lo que se conoce como ahadith, contad a la gente de mí, aunque sea una sola palabra. وحدثوا من بني, o mejor dicho, perdón, an, no es min, es an. وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. Y contad, transmitid de la gente de Banu Israel sin problema, ولا حرج. Pero luego dice: ومن كذب علي متعمدا, y quien mienta sobre mí a propósito, ¿qué es lo que pasa? Que prepare su asiento en el fuego del infierno. Que prepare su asiento en el fuego del infierno. Aquí sacamos varias conclusiones, varias cuestiones básicas. La primera es que el profeta alayhi salatu salam dice: narrad de mí. A sus sahaba, narrad de mí. ¿Sí? Contad hadith a la gente, lo que habéis visto de mí, como es salat. Dijo el Nabi alayhi salatu salam, hadith sahih: sallu kama ra'aytumuni usalli. Rezad como me habéis visto rezar. Luego dice: de la gente de Banu Israel, las historias de Banu Israel, como esta, contadlas, sin problema. Pero luego vamos a ver que hay una última condición. Estamos viendo cómo se va filtrando la permisividad o la permisibilidad. Y al final dice: cuidado, y el que mienta acerca de mí, a propósito, muta'ammidan, que prepare su asiento en el fuego del infierno. Esta gente que va fabricando hadices, esta gente que va contando historias, diciendo: he escuchado de fulán, que dijo el profeta alayhi salatu salam. Alhamdulillah, las ciencias del Islam son unas ciencias casi perfectas, donde se mira cada rijal, cada hombre o mujer que hay en la cadena de transmisión, se analiza si alguna vez mintió, si olvidaba, si era una persona malvada, si era una persona que inventaba cosas. Todo eso se analiza. Cualquier fallo se considera el hadith no aceptable, ya porque sea daif, o porque sea daif jiddan, o porque sea munkar, o etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Bien. ¿Cuáles son los tipos que existen de israeliyat? O mejor dicho, ¿cuáles son los acercamientos que el musulmán puede o debe tener en cuanto el israeliyat? Bien. Número 1. Estas historias, estos israeliyat, como el hadith que estamos estudiando, pueden estar en el Corán. Evidentemente, si estas historias de las personas que vivieron antes de la venida del profeta Muhammad alayhi salatu salam, si están en el Corán, ¿creemos en ellas o no? Por supuesto. No hay ningún problema. ¿Por qué? Porque es Allah subhanahu wa ta'ala el que nos cuenta estas historias. Por ejemplo, la historia de Surat al-Kahf. La historia de Surat al-Kahf. La historia de la cueva. La gente de la cueva. La gente de la cueva, esas personas, Ahl al-Kahf, fueron personas que vivieron mucho antes de la venida del profeta alayhi salatu salam, y Allah nos cuenta la historia de esos chicos que estuvieron en la cueva, que tenían un perro. Conocéis la historia, ¿verdad? Se puede contar, se puede narrar, evidentemente, porque está en el Corán.
También Allah subhanahu wa ta'ala nos cuenta la historia de Ashab al-Ukhdud, Surat al-Buruj, las constelaciones, que es esta historia que estamos analizando, la historia del niño, el brujo, el monje y el rey. Evidentemente, si está en el Corán, no hay ningún problema. Entonces decimos, número 1, israeliyat que están en el Corán, sin problema, se pueden narrar. Número 2, que estén en los ahadith. Una israeliyat que esté en los, o unas israeliyat, una cosa es israelia o israeliyat, singular, plural. Si está en los ahadith, ahí tenemos que ver simplemente la cadena de autentificación, el isnad del hadith. Si es un hadith falso o un hadith inventado, un hadith débil o muy débil, no prestamos atención a esa historia. ¿Sí? Algunos sabios mencionan, entre ellos el Imam al-Dhahabi, rahimahullah ta'ala, que compuso un libro llamado Kitab al-Tawabin, el libro de los arrepentidos, menciona muchas historias de israeliyat y a muchas de ellas no aporta el isnad. Muchos sabios han dicho que esas historias no se deben tener en cuenta. Otros son de la opinión de que como es fadail al-amal, obras buenas, obras virtuosas que no tienen que ver con aqida, no tienen que ver con halal o haram, etcétera, etcétera, simplemente para llamar a la gente a hacer el bien, historias de arrepentimiento, que es este caso, como ha titulado el libro, Kitab al-Tawabin, es flexible en ese caso. Algunas historias de estas israeliyat que se mencionan en los ahadith, pues por ejemplo esta, Ashab al-Ukhdud, la gente del foso, la historia del niño, el monje, el brujo y el rey. También, por ejemplo, un hadith muy conocido de 3 hombres que se quedaron encerrados en una cueva. La historia completa y la explicación es una historia bellísima donde se menciona lo que es tawassul min amal as-salih, la intercesión de Allah debido a las buenas acciones, y cada uno de ellos presentó una buena acción a Allah subhanahu wa ta'ala y Allah les ayudó. Esta historia la podéis ver, está en YouTube, un hermano la hizo, alhamdulillah, la charla entera en español, explicó todos los beneficios o muchos beneficios, la podéis ver. Se llama el hadith de los 3 encerrados en la cueva. Tiene beneficios. Otro hadith, por ejemplo, es el hadith que está en Bukhari de el leproso, el ciego y el cojo. O mejor dicho, el leproso, no lo recuerdo muy bien. Sé que había un leproso, sé que había un calvo, eso lo tengo seguro, pero el tercero no recuerdo si era ciego o cojo. ¿Quién me lo dice? Venga, pregunta. ¿Quién me lo dice? A ver. Había un leproso, había un calvo y el tercero, ¿qué era? ¿Ciego o cojo? ¿Quién me lo dice? Bismillah. ¿Estáis ahí? ¿Quién me lo dice? ¿Era ciego o era cojo? El tercero de este hadith. Un ciego, dice Farasha. A ver, ¿quién más dice por ahí? Un ciego, dice Muhammad Jellul. Jazahullahu khairan. Abdullah dice un calvo. El calvo ya lo hemos mencionado. ¿Ciego o cojo? Shafiq dice un ciego, el leproso, el ciego y el calvo. Si mal no recuerdo, dice Ummu Thawban. Hadith de los 3 encerrados en la cueva. Ciego, sí, exactamente. Un ciego. Jazakumullahu khairan. Conocéis el hadith, ¿verdad? Todos conocéis el hadith. Si no lo conocéis, lo mencionamos. Porque es un hadith bellísimo y tiene muchas fawaid, tiene muchos beneficios. El que no conozca el hadith, que ponga no, lo narramos inshallah. Y algún que otro beneficio, porque hoy la clase va sobre israeliyat. Y por lo menos una de las israeliyat del hadith me gustaría mencionar antes de pasar a los azar y los libros, inshallah. Abu Abdurrahman era un ciego.
un ciego. ¿Conocéis todos el hadith? Hanan no conoce el hadith, Muhammad no conoce el hadith, Umeima dice que lo mencionemos, cuéntalo porque es hermoso, lo contaste en otras clases, no. Bueno, básicamente el hadith es sahih, está en Bukhari, menciona que en una ocasión había 3 hombres. Esta es una de las israeliyat, pero que está en el hadith. Existieron 3 hombres. Uno de ellos tenía un problema, y es que tenía una enfermedad en la piel, que era la lepra. Otro de ellos tenía otro problema, es que era calvo. Bueno, no es un problema la calvicie, pero él lo veía como un problema. Era calvo. Y el tercero era ciego. Un día Allah subhanahu wa ta'ala envió a estos 3 hombres a un ángel en forma de humano. Fue el primero, pongamos que era el leproso, se acercó a él, le saludó y le dijo que cómo estaba, y ese hombre se lamentó por su situación porque era leproso. Y entonces el ángel le dijo: ¿qué te gustaría tener? Pide, que se te concederá. Subhanallah, el hombre se quedó asombrado y dijo: me gustaría volver a tener mi piel sin esta enfermedad. Entonces, debido a la bendición de Allah, ese hombre recuperó su situación normal, su piel ya no tenía lepra, y además el ángel le dijo: ¿qué te gustaría tener de animales? Y estoy recordando el hadith de memoria. Y le dijo: me gustaría tener corderos. Entonces le regaló una cordera, una oveja, una cordera. Le regaló una oveja y la oveja estaba embarazada, ¿sí? De modo que tuvo muchos corderitos, muchos borregos, muchas más ovejas, y se convirtió en un hombre de mucha fortuna. Luego fue al segundo y le contó lo mismo. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu situación? Y le dijo que no tenía pelo, que era calvo, la situación en la que se encontraba no le gustaba, le gustaría tener una larga melena. Total, que el ángel pidió a Allah subhanahu wa ta'ala, Allah le concedió tener una gran cabellera, estaba muy contento. Ahora es cuando os está llegando lo de cordera, y os estáis riendo. Khair, inshallah, un desliz de la lengua. Y después le dijo qué animales quería tener, y dijo que le gustaría tener vacas. Le regaló muchísimo, una vaca embarazada o preñada, después tuvo muchas vacas y se convirtió en un hombre de mucha fortuna. Finalmente fue al último, hemos dicho que era el ciego, la misma historia, y subhanallah, le dijo que le gustaría volver a tener visión, y además una camella, le dio una camella preñada, ¿sí? Más o menos. Y tuvo muchos camellos, total que los 3 recuperaron ese aspecto físico que deseaban, y además se convirtieron en hombres de mucho dinero, ¿sí? Empresarios, ganaderos, si lo podéis decir de esa manera. Y después, al cabo de un tiempo, ese ángel volvió en forma humana pero diferente. Y fue al primero, le saludó y le dijo si podía darle, que era un viajero, tenía hambre, estaba necesitado, si podía concederle uno de esos corderos. Entonces el hombre le dijo: no, por supuesto que no, a mí me ha costado muchísimo, no voy a deshacerme de mis animales. El ángel le dijo: ¿no eres tú aquel que tenía una enfermedad en la piel y que Allah, por su generosidad, se la restauró y te regaló una oveja embarazada? Dijo: no, esto es mío todo. Lo rechazó todo, subhanallah. Entonces el ángel dijo: si es así, que Allah te devuelva a tu estado original. Y Allah subhanahu wa ta'ala lo devolvió a su estado original y perdió absolutamente todo. Fue al segundo, le hizo las mismas preguntas, le pidió si le podía dar
una vaca porque era un viajero pobre, se negó, le contó la misma historia, que él había sufrido mucho en la vida para conseguirlo, se había sacrificado mucho, a lo que, subhanallah, el hombre le dijo, ¿no eres tú aquel que era calvo y odiaba su aspecto y Allah le benefició con una larga cabellera? No, yo siempre he sido así, para nada. Si ese es el caso, entonces que Allah te devuelva a tu estado original. Y Allah le volvió otra vez a estar calvo y perdió todos los animales y se quedó absolutamente con nada. Finalmente fue al tercero, el que tenía los camellos o las camellas, si no recuerdo mal, que estoy recordando de memoria, y le hizo las mismas preguntas, le preguntó si podía tomar algún animal porque era un viajero y le dijo, Allah ha sido misericordioso conmigo. Todo esto que ves aquí es min fadlillah, por la benevolencia y misericordia de Allah. Toma lo que quieras, toma lo que necesites. El hombre se quedó asombrado y le dijo, ¿no eras tú aquella persona que dijo, sí, yo era ciego y gracias a mi Señor he recobrado la vista, alabado sea Allah subhanahu wa ta'ala? Le dijo, tus amigos han dicho esto, lo otro, o tus compañeros han dicho esto, lo otro, se han olvidado de la rahma de tu Señor, sin embargo tú has sido sincero, has sido de los mukhlisin y Allah te ha recompensado y todo lo suyo pasas a tenerlo tú y además Allah está complacido contigo. Esta historia forma parte de las Israiliyat también. Y además, esta historia se puede simplificar o resumir con una sola palabra. Con una sola palabra. Y esa palabra es al-ikhlas. Al-ikhlas. La sinceridad. Muchos sabios clásicos, antiguos, cuando escriben libros de raqa'iq, los que ablandan el corazón, o incluso libros de fiqh, o libros de adab, de modales, en el capítulo de ikhlas, en el capítulo de la sinceridad, incluyen este hadith y muchos otros que aparentemente no tienen nada que ver, pero todo se resume, subhanallah, a la sinceridad. El tercero fue sincero con Allah subhanahu wa ta'ala. Reconoció los dones de su Señor. Sin embargo, el primero y el segundo no alabaron a Allah, no fueron agradecidos, no tuvieron sinceridad, engañaron a esa persona. Y qué bonito es realmente cuando las cosas te vayan muy bien en la vida, si alguien te pregunta decir esto es un don de mi Señor. Todo esto es porque mi Señor ha sido misericordioso conmigo. De ser por mí yo no tendría absolutamente nada. Nada. Todo esto es por mi Señor. Jalla fi'ula. Y en tercer lugar, hemos dicho que existen tres tipos. Los que están en el Corán, que se pueden narrar todos sin problema. Los que están en los ahadith, hay que ver si el hadith es sahih, si el hadith es munkar, si es inventado, si es mawdu', si es daif jiddan o si es hasan. Dependiendo de la clasificación del hadith, se puede narrar o no. Y cuando el hadith es débil, daif, algunos sabios mencionan que debido a fada'il al-a'mal se pueden mencionar solamente para llamar a las buenas acciones, nada de aqida, nada de fiqh, nada de halal o haram, y que no sea daif jiddan, que no sea muy débil. Uno de los sabios que era de esta opinión era el imam Shafi'i y su alumno el imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Hay un debate, hay una discrepancia entre los sabios del hadith. El imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, por ejemplo, rechazaba esto por completo. El muhaddith al-Asr, el Sheikh Muhammad Nasir al-Din al-Albani, también lo rechaza, pero es una cuestión de escolástica, de sabios. Las condiciones están ahí y no se puede tomar a la ligera. Y finalmente tenemos estas israiliyat, estas historias que no están ni en el Corán y tampoco están en la Sunna. Son azar, son historias que están en los libros de historia, que están en los libros de narraciones de azar. Okay. En ese tercer punto tenemos que tener en cuenta dos cuestiones. Cuestión 1 y cuestión 2. Hay unos que se pueden narrar y hay unos que es haram narrarlos. ¿Sí? Hay unos que se pueden narrar y hay otros que es haram narrarlos. Aquellos que se pueden narrar se basan en lo que he dicho antes, en el hadith Bellighu anni walau aya wa hadithu an bani Israila wala haraj, como dijo el Nabi alayhi salatu wasalam, hadith en Sahih al-Bukhari. Contad de mí, aunque sea una palabra,
y narrad sobre los hijos de Bani Israel, los hijos de Israel, la comunidad, las comunidades que precedieron al profeta alayhi salatu salam, sin problema, sin problema. Hemos dicho al inicio de la clase que ni les damos la razón ni los desmentimos. Podemos contarlo. Hemos estado hablando, desgranando poco a poco cuáles son las condiciones. Por ejemplo, voy a poner un par de ejemplos y hoy estuve investigando un poco para que veáis por qué algunos es haram contarlos. ¿Cuáles son esas israeliyat, esas historias de las personas que vivieron antes que el profeta alayhi salatu salam, en la época de Musa alayhi salam, en la época de Sidna Isa alayhi salam, en la época de Yaqub alayhi salam, esas generaciones, ¿cuándo es haram contarlo? Hay algunas historias sobre profetas, y los sabios siempre, casi siempre mencionan lo mismo. Si vais a, lo tengo por aquí apuntado, si vais al Génesis, uno de los libros de la Biblia, en el Génesis, en la Biblia se menciona, queridos hermanos, que el profeta Nuh alayhi salam, se emborrachó, a'udhu billah, me refugio en Allah de estas palabras, se emborrachó y estaba desnudo, y su hijo entró y lo vio desnudo. Estaba borracho, completamente borracho y desnudo. Dice el Génesis, capítulo 9, versículos del 20 al 23, que he imprimido para leeros, dice lo siguiente. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña, 21, y bebió del vino y se embriagó, se emborrachó, y estaba descubierto en medio de su tienda, 22. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera, 23. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Subhanallah. Esta historia es haram contarla. Es una de las historias de las israeliyat que se suelen contar. Es haram contarlo. ¿Veis? Entonces, la regla básica es, para que lo tengáis claro, es muy sencillo. Las israeliyat que vayan en concordancia con el Islam y que no rechacen el Islam se pueden narrar. Se pueden narrar. Las israeliyat que rechacen alguna ley del Corán o algún hadith claro del Corán se rechazan completamente. Y las israeliyat que no se pueden narrar basados en el hadith Belighu anni walau aya wa hadithu an bani Israila wala haraj, sin problema. Otro de los casos que he rescatado para vosotros es lo que le ocurrió al profeta Harún. El profeta Harún, alayhi salam, era el hermano ¿de qué profeta? Del profeta Musa, profeta y mensajero Musa, alayhi salam. Os voy a decir un beneficio antes de pasar con esta israeliyat que no se debe mencionar, y es una mentira sobre el profeta Harún, alayhi salam, que Allah desmiente en el Corán. Sin embargo, en la Biblia, en Éxodo 32, se menciona. Pero me acabo de acordar una zaida que os va a interesar. ¿Cuál es la diferencia entre un mensajero y un profeta? ¿Cuál es la diferencia entre un mensajero y un profeta? De acuerdo a un hadith, el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo que Allah, Mu'adh ibn Jabal le estaba haciendo muchas preguntas acerca de profetas y se dice, como menciona Ibn Kathir en el libro Qasas al-Anbiya y también en Al-Bidaya wa Nihaya, que es la historia del principio al fin, que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo que Allah mandó 314 mensajeros. 314 mensajeros a la tierra. Uno de ellos era el profeta Muhammad alayhi salatu salam, que era profeta y mensajero, y 124.000 profetas. 124.000 profetas. La pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre Nabi, profeta, wa Rasul, mensajero? Plural, Nabiyir wa Rusul. ¿Cuál es la diferencia entre Nabi y Rasul? La diferencia es que Ar-Rasul, el mensajero, tiene una situación superior sobre el Nabi, sobre el profeta. ¿Ok? Entonces, debes saber que todo mensajero, Allah subhanahu wa ta'ala le reveló unas escrituras, una sharia, algo para dirigir
a su pueblo. Sin embargo, el profeta, alayhi salam, fue mandado para seguir la sharia de un mensajero de su época. ¿Habéis entendido? Y con Musa y con Harún pasa eso exactamente. Allah mandó al profeta y mensajero Musa, alayhi salam, ¿con qué libro? ¿Con qué escritura? ¿Con el Injil? No. ¿Con el Zabur? No. ¿Con el Taurat? Allah mandó al profeta y mensajero Musa, alayhi salam, con el Taurat, y en su misma época mandó a su hermano Harún, alayhi salam, que era un profeta. Allah no le mandó ninguna escritura a Harún, pero mandó a llamar a su pueblo a Tawhid, pero siguiendo la escritura y siguiendo las leyes de ¿quién? Del profeta, del mensajero que había en su época. En este caso era su hermano Musa, alayhi salam. Por lo tanto, hay una regla básica, una qaida que mencionan los sabios, y es que todos los mensajeros son, además de mensajeros, también son profetas, pero no todos los profetas son mensajeros. Una de estas israeliyat, queridos hermanos, es una que se cuenta en Éxodo 32 y mencionan, en la Biblia se menciona, y esto el Islam lo rechaza, que Harún fue el responsable de que se creara el becerro de oro, ¿sí? Al-Baqara, esa vaca de oro, o un becerro, si lo queréis llamar, que adoraban las personas mientras el profeta Musa alayhi salam fue a recibir la sharia, las leyes que Allah subhanahu wa ta'ala le había ordenado. ¿Estuvo cuánto? 40 días. 40 días estuvo alejado de su pueblo, dejó a cargo a su hermano Harún alayhi salam para que protegiera a su pueblo, para que les mantuviera en el tawhid. Y cuando volvió, vio que habían hecho un becerro de oro al cual adoraban, etcétera, etcétera. Y Allah subhanahu wa ta'ala deja claro en el Corán que fue Samiri, el nombre era Samiri, el que lo había llevado a cabo, y quita esa culpa, exonera al profeta Harún alayhi salam. Voy a leer primero lo que aparece en Éxodo 32, en el Evangelio. Dice: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Harún, y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Número 2, 32:2. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. 3. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían sus orejas, pendientes supongo que se refiere, y los trajeron a Aarón, y él los tomó, número 4, y él los tomó de las manos de ellos, y le dio forma de buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses, que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto Aarón, edificó un altar delante del becerro, y pregonó a Aarón, y dijo: mañana será fiesta para Jehová, etcétera, etcétera, etcétera. Allah subhanahu wa ta'ala desmiente esto en el Corán, en la aleya 90 de la sura 20, y dice: pero antes de que regresara Moisés, Aarón les había advertido: oh pueblo mío, se los está poniendo a prueba con eso. Su verdadero Señor, Rabbukum Ar-Rahman, su verdadero Señor es compasivo. Fattabi'uni, síganme y obedezcan mis órdenes. Allah lo deja claro aquí. Y respondieron ellos, siguiente aleya 20:91, no dejaremos de postrarnos ante él hasta que vuelva Moisés. Por lo tanto, Harún alayhi salam es absolutamente inocente de ese shirk que cometieron los hijos de Israel, el pueblo que Musa alayhi salam había salvado. Subhanallah, habían visto tantos milagros, habían visto con sus propios ojos tantos milagros. El mar se había abierto, todos los milagros que el profeta Musa alayhi salam había traído, y aún así, en cuestión de días, empiezan a adorar un ídolo,
empiezan a adorar a otro que no les puede beneficiar en nada. Son corazones de piedra. Incluso viendo milagros con sus propios ojos, adoran a otro que no es su Señor. Cuando regresó Musa alayhi salam, Allah dice que se enfadó mucho y cogió a su hermano de la barba. Su hermano le dijo: no me agarres de la barba ni empujes mi cabeza, porque ciertamente yo les he exhortado, yo les he dicho, oh Musa, etcétera, etcétera. Hasta que Allah deja claro en estas aleyas que Harún alayhi salam no tenía nada que ver. Entonces, después tenemos de las que no están en el Corán, que tampoco están en la Sunna. Hemos dicho que hay un tercer tipo, no están en el Corán, no están en la Sunna, son narraciones. Hay un tipo que es haram mencionar, hemos dicho cuáles son, las que van en contra directamente del Corán o de un hadith auténtico. Y finalmente hay otras que no están en el Corán, tampoco están en la Sunna, pero no rechazan absolutamente nada del Islam, llaman a las buenas acciones, y muchas de estas historias las ha mencionado al Imam al-Dhahabi, rahimahullah ta'ala, en su excelente libro Kitab at-Tawabin. Voy a mencionaros algunas, inshallah, para que las tengáis en cuenta. Número 1. Sé que muchos la habéis escuchado y la he narrado varias veces, pero es de mis favoritas en el libro Kitab al-Tawabin del Imam al-Dhahabi. Dice el Imam al-Dhahabi, con una cadena de narración, que en los tiempos de Musa alayhi salam, imaginaos por esa época, subhanallah, por esa época más o menos que estábamos comentando, el profeta Musa alayhi salam se encontraba con su pueblo y había sequía, no llovía, necesitaban lluvia. Entonces el profeta Musa alayhi salam invocó a Allah subhanahu wa ta'ala. Pidió a Allah Jalla fi'ula que mandara lluvia. Y Allah subhanahu wa ta'ala le informó al profeta Musa alayhi salam, porque él hablaba con Allah Jalla fi'ula directamente, es una creencia de los musulmanes. Y Allah subhanahu wa ta'ala le dijo: oh Musa, entre tu gente hay uno que me ha abandonado, que hace muchos años no reza, no se somete a mí. Debido a él, no mandaré la lluvia. Musa alayhi salam se dirigió a su pueblo, Banu Israel, se dirigió a su pueblo, a tantas tribus, y les dijo: entre vosotros hay uno que ha desobedecido a Allah subhanahu wa ta'ala. Hay uno que no reza, hay uno que no se somete a él. Le pedimos por favor que se marche y que permita con esa marcha que Allah subhanahu wa ta'ala mande la lluvia. Y ese estaba esperando, estaba ahí sentado y estaba esperando que alguien se levantara y que se marchara para saber que no era él. Pero cuando nadie se levantaba se dio cuenta de que se estaba refiriendo a él, el profeta Musa alayhi salam. Se dio cuenta que él era el pecador. Y en ese mismo instante, en ese mismo sitio, comenzó a hacer tauba. Comenzó a pedirle a Allah que le perdonara. Comenzó a pedirle a Allah en silencio en su corazón que no le avergonzara, que no le evidenciara delante de tantas personas. Imaginaos a una persona ahí, delante de miles y miles de personas, muerto de vergüenza, pidiendo a Allah que cubriera ese pecado, que no le avergonzara de tanta gente, que le perdonara. Voy a volver a ti, ya Allah. Perdóname, por favor, perdóname, ya Allah, vuelvo a ti. Un arrepentimiento sincero. En ese instante empezó a llover. En ese mismo y preciso instante empezó a llover. Lluvia de los cielos. Todo el mundo contento, complacido. Musa alayhi salam sabía que ese había vuelto a Allah. Entonces volvió a hablar con Allah subhanahu wa ta'ala. Se retiró, habló con Allah y le dijo: ya Allah, ¿quién es esta persona de mi comunidad que ha vuelto a ti? Ya Allah, ¿quién es el que se ha arrepentido? ¿Quién era el causante de todo esto? Allah le dijo unas palabras bellísimas, unas palabras que son maravillosas y que son guía para todos nosotros. Le dijo: ya Musa, durante 40 años esta persona me ha desobedecido, se ha alejado de mí, no se ha postrado para adorarme durante 40 años, y aún así yo le he mantenido, le he proveído, he cuidado de él. Y ahora, subhanallah, y dijo, y además nunca le he humillado, nunca he evidenciado quién era esa persona, siempre lo he mantenido en el anonimato, he resguardado su identidad para que la gente no le denigrara. 40 años. Y ahora, ya Musa, ahora que ha vuelto a mí, que se ha arrepentido, ¿crees que voy a decirte quién es? Subhanallah, subhanallah.
Subhanallah, qué bella historia, qué bella historia. ¿Cuántos de nosotros humillamos a una persona a la primera de cambio que no nos cae bien? ¿Cuántos de nosotros cuando, cuando nos peleamos con alguien buscamos errores, nos metemos en internet? ¿Cuántos de nosotros tenemos el teléfono plagado de pantallazos? ¿Cuántos de nosotros ve algún fallo de una persona en Facebook que escribe algo mal o que aparece borracho, de juerga, cuando no debería ser así, o con una foto con su novia, o que la novia ha puesto la foto sin que él lo sepa? Cualquier tipo de error, cualquier tipo de fallo. ¿Cuántos de nosotros, en vez de mandarle un mensaje privado y advertirle y decirle, hermano, hermana, esto no es así, te estás equivocando, ten cuidado, teme a Allah, esa foto que has puesto, esa situación, ¿qué hacemos? Clic, clic, pantallazo. ¿Para qué? Por si algún día me cae mal, para buscarle la ruina. Por si algún día se cruza en mi camino, para amenazarle. Por si se pasa de listo o de lista, a decirle, mira lo que has hecho, para evidenciarle. ¿Y qué ganas con eso? ¿Qué ganas con eso? ¿Qué ganas con ese pantallazo? ¿Qué ganas mandándole a la gente lo que una persona ha hecho, lo que no ha hecho? Tú le pides a Allah subhanahu wa ta'ala en tus sujud, le pides a Allah que te proteja y le pides a Allah que la gente no sepa cuáles son tus pecados más profundos, tus miserias. Y después publicas los pecados de la gente. Y después vas diciendo, fulano ha hecho esto, fulano ha hecho... Sin el más mínimo remordimiento. No te duele nada en el corazón, no te pesa en absoluto. Como si nada. Como si estuvieras bebiendo un vaso de agua. Puedes desgraciarle la vida a una persona con un pantallazo y luego con las amenazas. Que tengo un pantallazo, que te han visto en esta situación, que no se te ocurra, que si tal, que si cual. Y esto es increíble, wallah, que es increíble. ¿No os acordáis del hadith que dijimos hace un par de días? El-namima, subhanallah. El-namima, extender rumores o información veraz solo para enfermar los corazones. A'udhu billah. Es terrible esto. ¿Sabéis lo que dijo el profeta Muhammad alayhi salatu wasalam en un hadith que estoy seguro de que está en el Musnad del Imam Ahmad y que es un hadith auténtico por Sheikh al-Albani rahimahullah ta'ala? Dijo el profeta, estaba pensando cómo era en árabe, pero no recuerdo muy bien. Man satara musliman satarahu Allahu fi yawm al-qiyamah. Ese es el hadith. Quien cubra los pecados de un creyente o de un musulmán, o de su hermano, quien cubra los pecados de su hermano o de su hermana, evidentemente, quien los resguarde, Allah cubrirá los suyos el día de Yawm al-Qiyamah. Allah protegerá del conocimiento de la gente sus pecados el día de Yawm al-Qiyamah. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Fijaros, es un negocio, es un trato, Allah te lo está diciendo. Man satara es de sutra. Sutra es tapar, sí, ocultar, impedir. Una sutra entre una persona y otra persona en el salat es aquello que ponemos, sí, para que la gente pueda pasar. Una sutra es algo que tapa, algo que oculta, ¿sí? Y Allah ocultará tus pecados el día de Yawm al-Qiyamah. Ahora imagínate esta situación. Imagínate todos los pecados que has cometido en tu vida. Todos, imagínate todos. Todos. Siendo musulmán, no siendo musulmán, practicando, no practicando. Miles, millones. Cuando digo pensad, no hace falta que diga que yo me incluyo también, ¿verdad? Pensemos, pero es reiterativo una y otra vez. Me dirijo a vosotros, pero yo soy el primero, ¿sí? Siempre yo también voy en ese grupo. No estoy excluyéndome en absoluto. Cuando piensa en los pecados que has cometido, y ahora piensa que el día de Yawm al-Qiyamah, el día en el que haya millones y millones de personas, desde Adam alayhi salam hasta el día de Yawm al-Qiyamah, miles de billones o trillones de personas, generaciones que no has conocido en tu vida, tu padre, tu madre, tus hijos, tus abuelos, tu mejor amigo, tu vecino, todos ahí presentes. Y Allah presente una pantalla de 50 millones de pulgadas, por poner un ejemplo, hablamos metafóricamente hablando. Y
Allah muestre todos los pecados que tú has cometido en tu vida. Todos esos que has cometido en tu vida. En la ignorancia, en esa habitación oscura, sin que nadie te viera. Imagínate el fahsha y el munkar que todas las personas han hecho. Y Allah te dice, cubre o encubre los pecados de tu hermano, que yo haré lo mismo el día de Yawm al-Qiyamah, y nadie los sabrá. Quedará entre tú y yo, oh siervo mío. Dicen los sabios que debido a esta norma, Allah te está diciendo también, oh siervo mío, expande, publica los pecados de la gente, que ya me encargaré yo el día de Yawm al-Qiyamah, de que toda la creación, desde Adam alayhi salam hasta antes de Yawm al-Qiyamah, todos van a ver con sus propios ojos todo lo que has hecho. A'udhu billah. Se me pone la piel de gallina solamente de pensarlo. Solamente de pensarlo. Así que esa es la cuestión. Cubre los pecados de tu hermano. No extiendas lo que la gente haga. Tapa los ojos. Mira para otro lado. Y eso de pantallazos. Y eso de... Se dice pantallazos, ¿verdad? Hacer una foto a la pantalla. Eso de pantallazos para amenazar después a una persona. Como hacen algunos ¿cómo se dice? Algunas personas sin corazón que van a programas de televisión y que publican las conversaciones secretas. Esa es otra. La violación de la privacidad es una amana. La conversación que tú tengas con una persona en privado es en privado. Bajo ningún concepto lo puedes publicar. Además que está penado en el Código Penal. Es un gran pecado para con Allah subhanahu wa ta'ala. No puedes bajo ningún concepto publicar esa conversación porque es una violación de esa confianza que se te ha dado. Eres un hipócrita o una hipócrita. Es una persona sin corazón. Es una persona sin temor de Allah subhanahu wa ta'ala. ¿Sí? Es lo mismo que decía Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu. Si una persona, fijaros en este kalamun jamil, es un kalam auténtico, dijo Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, y tiene mucho que ver con esto. Si una persona viene a ti y te cuenta algo y luego se va, aunque no te haya dicho que no se lo cuentes a nadie, no tienes permiso a contárselo a nadie. Si una persona viene y te cuenta un secreto, ají, me pasa esto, me pasa lo otro, y no te dice, normalmente lo decimos, hermano, que quede entre tú y yo, ¿sí? Hermana, que quede entre tú y yo, no se lo cuentes a nadie, esto es en privado entre tú y yo. Sí, sin problema. Si no te dice eso, dice Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, no tienes derecho a decírselo a nadie, porque es una amana, es un secreto que te ha confiado, es una confianza que ha depositado en ti. ¿Ok? Otra de las historias, vamos abreviando inshallah para ir terminando, otra de las historias, mañana no hay que trabajar, ¿verdad? La mayoría de nosotros. Otra de las historias que he guardado aquí está transmitido también en Kitab al-Tawabin, en el libro de los arrepentidos, página 97, y en el Musannaf del Imam Ibn Abi Shayba, rahimahullah ta'ala, número 33.523. Fíjate, 33.523 narraciones, y hay más. Por eso les dije el otro día que el Sheikh Saleh al-Usaymi, hafidahullah ta'ala, dice que en el Musnad, en el Musannaf de Ibn Abi Shayba y de Abdul Razak, que son muchos volúmenes, hay tesoros que la gente todavía no conoce. Es una historia bellísima y habla de un monje, ¿sí? Habla de un monje. Época preislámica, estamos hablando de tiempos antes del profeta alayhi salatu salam, antes de la venida del profeta alayhi salatu salam. Había un monje que durante 60 años adoró a su Señor y vivía en una ermita, una localización estructural dedicada a adorar a Dios solamente. Una pequeña iglesia, imaginaos, ¿sí? Pero era monoteísta. Este monje era monoteísta, ¿sí? No era una persona que creía en la Trinidad, era monoteísta. Adoraba a su Señor, adoraba a Allah. Sí, se sometía solamente a creer en Dios, único y sin asociados. Y subhanallah, un día salió, vio a una mujer y Shaitán hizo el resto. 60 años adorando a Allah subhanahu wa ta'ala. Hay dos versiones. He encontrado dos versiones de esta historia. Una es que una mujer bella y joven entró en la ermita y se sentó a su lado y pasó lo que pasó. Y otra es que él salió a la calle por alguna cuestión
y la vio, se enamoró, perdió los estribos y pasó lo que pasó. Cuando pasó lo que pasó, se arrepintió tanto que salió corriendo y se fue a la calle. La abandonó y se fue a la calle y empezó a pedir perdón a Allah. Empezó a pedir perdón a Allah subhanahu wa ta'ala. Y vio un grupo de personas que estaban debajo de una tienda, era una noche fría y lluviosa, tenía mucho frío y se tumbó entre ellos. Se tumbó entre ellos. Habían dos personas. Y él tenía un poco de pan. Tenía pan, una hogaza de pan, y los dos que estaban a su lado estaban súper hambrientos. Tenían muchísima hambre. Así que partió la hogaza de pan, le dio un trozo a uno y le dio un trozo a otro. Eso es en una narración. En la otra narración menciona que habían 12 vagabundos, y había un monje en el pueblo que cada noche mandaba a su ayudante con una hogaza de pan para cada uno de ellos. Una hogaza de pan para cada uno de ellos. Este sirviente del monje llegó y empezó a darle uno a otro, a otro. Cuando llegó al monje, pecador y arrepentido, no le conocía y le dio también a él. De modo que el último, ¿qué pasó con el último? Que no recibió su hogaza de pan. Entonces se levantó y dijo, ¿por qué a mí hoy? ¿Por qué esta noche no me has dado mi hogaza de pan? Dice la narración que el sirviente se enfadó con él, le dijo, pregúntale a todos, a ver si le he dado 2 a cada uno. Pues hoy no te voy a dar nada. Y se marchó. Y ese hombre, el monje, se dio cuenta de que no le correspondía, así que tomó esa hogaza de pan y se la dio a ese pobre, y durmió hambriento. Y ocurrió que esa noche murió. Por decreto de Allah subhanahu wa ta'ala, esa noche falleció. Esa noche murió. Y entonces llegaron los ángeles para cuestionarle, subhanallah, y pusieron en la balanza sus obras. Dice la narración, he mencionado que está en el Musannaf de Ibn Abi Shayba, 33.523, y tiene el Tasqih de Sheikh al-Albani, que es auténtico. Pusieron en la balanza, en un lado de la balanza pusieron 60 años de adoración. 60 años de adoración. Y en la otra balanza puso las relaciones íntimas prohibidas que mantuvo con esa chica. En la primera narración fue una sola noche, en la segunda narración estuvo 7 noches con ella. Sea cual fuera el caso, pusieron en la otra balanza esas relaciones extramaritales o pecaminosas, y la balanza se inclinó hacia el lado de las relaciones prohibidas, por lo que estaba destinado al infierno. Y luego los ángeles de la misericordia colocaron esa hogaza de pan, metafóricamente hablando, ese acto de misericordia que tuvo, colocaron esa hogaza de pan en el lado de los 60 años de postración, de adoración, y la balanza cedió. Y ganaba, en ese caso, la parte donde estaban los 60 años de adoración, fue perdonado e introducido al Jannah, según esta narración. Fijaros, por algo que aparentemente es sencillo, por algo que aparentemente no es nada, darle un... Tú dices ahora, bueno, voy a salir a la calle, le voy a dar a una persona una hogaza de pan y tengo el Jannah ganado. No, esto no funciona así. Esto no funciona así. Ahí lo que se tiene en cuenta es el ikhlas, la sinceridad de esa persona, el arrepentimiento de esa persona, cómo se humilló y se tumbó entre las personas más destituidas de la sociedad, ¿sí? Las personas que estaban olvidadas de la sociedad, sucios, quizás eran pecadores que tomaban alcohol, Allah sabe más. Se tumbó entre ellos a buscar el perdón de Allah. Hambriento, una noche fría de lluvia, y por ese remordimiento cogió ese pan y se lo dio a ese necesitado, o en la otra riwaya, uno a uno y otro a otro, y se quedó hambriento. Por ese acto, Allah Jalla fi'ula le perdonó. Fijaros lo que le perdonó Allah subhanahu wa ta'ala. Y el último que os quiero contar, tengo muchos, he preparado muchos, pero ya hemos hablado mucho. Y hoy terminamos este beneficio. El último está en Sahih al-Bukhari, 3143, o Sahih Muslim, 2245. Lo tenía que haber puesto con los hadices. Imaginaos que está en el grupo de hadices. Está el grupo del Corán, el grupo de hadices, y después está el grupo que no son ni Corán ni hadith, como por ejemplo la historia esta de Musa y su gente con la lluvia, o también la historia de el monje y el pan. Y este último es un hadith conocido por todos. Es un hadith de una mujer que era una prostituta. Una mujer que era una prostituta, y os podéis imaginar el pecado que se está cometiendo. Y vio a un perro, dice el hadith, que vio a un perro que estaba sediento. Lamía el suelo, subhanallah, de la sed que sufría. Estaba sufriendo muchísimo. Y entonces esa mujer sintió misericordia, sintió mucha pena,
Dice muchos sabios que sintió empatía por ese perro, de ver a un ser vivo, el cual la gente ignoraba y el cual la gente no asistía. Dice muchos sabios que quizás ella se sintió identificada con ese perro debido a su trabajo, debido a lo que se dedicaba, incluso cometiendo ese pecado que estaba cometiendo, y dijo, voy a darle de beber a este perro. Se quitó su zapato, en otra versión se quitó un calcetín que amarró en una media, ¿sí? Imaginaos, entró al pozo, metió un zapato, lo llenó de agua y dio de beber a ese perro hambriento. Dice la narración que la mía chupaba la tierra buscando alguna gota de algo para beber. Panting se dice en inglés. Estaba sedientísimo. Y dice la narración que debido a eso Allah la perdonó. Allah la perdonó, queridos hermanos. Fijaros la rahma de Allah subhanahu wa ta'ala y fijaros en el ikhlas, en la sinceridad de dar de beber a un ser vivo, de sentir empatía por un ser vivo. Men la yarham, la yurham, como dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quien no sea misericordioso no recibirá misericordia. En otro hadith, quien no sea misericordioso con la gente que habita en la tierra, no recibirá misericordia de aquel que habita o de aquel que está sobre los cielos. Allah subhanahu wa ta'ala. El imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, en ese grandísimo libro que os mencioné el otro día, mi favorito, Uddat al-Sabirin o Dakhirat al-Shakirin, en el tomo 1, página 253, porque hay editoriales que hacen varios tomos, hay editoriales que lo juntan todo en un tomo, dice, si Allah Todopoderoso perdonó a alguien que le dio agua a un perro que padecía una sed extrema, ¿qué decir de quien alivia la sed, sacia el hambre y viste al desnudo de entre los musulmanes? Subhanallah, subhanallah. Punto. Y ya terminamos. De los mufassirin, de los grandes sabios del tafsir, que han explicado tafsir, no sé si lo veis aquí, esta colección entera, esta es el tafsir del imam Ibn Kathir. Esto es el tafsir del imam Ibn Kathir. Ahí arriba, no se ve en YouTube, pero sí se ve en Facebook, ahí tenéis el tafsir del imam al-Qurtubi, que está traducido, aquí, está traducido en español. Hay muchos tafsir, ¿sí? Explicaciones del Corán. Un tafsir que menciona muchas israeliyat, que es un gran mufassir, es el tafsir de Muhammad ibn Jarir al-Tabari, llamado Jami' al-Bayan fi tafsir al-Qur'an. Menciona israeliyat, para que veáis que grandes sabios mencionan historias de la gente de antes del profeta Muhammad alayhi salatu wassalam. O el tafsir al-Tha'labi, Bayan, tafsir al-Qur'an. O el tafsir ibn Kathir, que es este que os he dicho, tiene muchas israeliyat, llamado Tafsir al-Qur'an al-Adim. Finalmente, ¿cuáles son inconvenientes de ir a los extremos? Inconvenientes de ir a los extremos en incluso las israeliyat que son permitidas. ¿Cuáles son esos inconvenientes? Primero, número uno, no debemos debatir historias de las israeliyat, no debemos debatir sobre cuestiones que no tienen ningún beneficio. Por ejemplo, mucha gente, he visto que hay debates interminables sobre, por ejemplo, el color del perro que estaba con la gente de Ahlul Kahf. La gente de la cueva, ¿sí? La sura del Kahf que leemos, sura 18, subhanallah, la gente dice de qué color era el perro y cuál era su nombre, cómo se llamaba el perro. ¿Qué beneficio tiene eso? O también sobre el palo, la vara del profeta Musa, alayhi salam. ¿De qué árbol es? Debates sobre de qué árbol proviene la vara con la que se hizo el profeta Musa, alayhi salam, su bastón, su vara. O también sobre la historia que está en Surat al-Kahf de lo que ocurrió entre Musa alayhi salam y el Khidr, ¿sí? Que el Khidr mató a un niño, que resultó que era un niño malvadísimo, que iba a llevar a la ruina a su pueblo, a su padre, a su madre, y que Allah le concedería a ellos un niño virtuoso. Mucha gente debate cómo se llamaba ese niño, o cómo era de grande o de largo el barco o la nave del profeta Nuh, alayhi salam. Todas estas cuestiones no traen beneficio, y aunque son cuestiones que son lícitas hablar y narrar, no tiene ningún beneficio debatir sobre esto que no te va a beneficiar en la tumba, no te va a beneficiar el día en que te pares delante de Allah. Allah no te va a preguntar, a ver, dime, ¿cómo se llamaba el niño que mató el Khidr? ¿O cómo se llamaba el perro? ¿O de qué color era el perro? ¿O de qué raza era el perro que estaba en Ahlul Kahf? Buscar el conocimiento beneficioso.
Dijo el profeta alayhi salatu wasalam en un hadith auténtico, una dua se refugiaba en algo que era, dice el hadith, ¿cómo era? Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa'. Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa'. Oh Allah, me refugio en ti de un ilm, de un conocimiento la yanfa', que no beneficia. Oh Allah, me refugio en ti de adquirir un conocimiento que no me va a beneficiar en nada. Por lo tanto, queridos hermanos, hasta aquí esta clase, Jazakumullahu khairan. Hemos hablado largo y tendido sobre el tema, el concepto del Israiliyat. Hemos hablado de qué es, su definición, su origen, su historia, en qué se clasifican, cuáles son sus tipos, ejemplos de cada uno de ellos, cuáles están prohibidos, cosas que no debemos hacer, mufassirin que han hablado. Hemos hablado, alhamdulillah, en profundidad. Y recordar que esta historia que estamos estudiando es una de las Israiliyat. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum, que Allah os bendiga, que Allah os recompense por la paciencia que habéis tenido y inshallah nos vemos dentro de 2 días. Jazakumullahu khairan, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa natubu ilayk, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.